Bienvenidos a Iglesia Renacer. Espero que ya esté conectado también usted allá en casita y damos inicio entonces a lo que es el sermón de esta tarde. Esta tarde quiero seguir, ya me falta solamente este sermón y un último más, este y otro más, y terminamos con esta serie de las exhortaciones que Timoteo debería hacer delante del Señor. Esta vez vamos a ver qué es lo que Timoteo debería hacer delante del Señor como siervo, Y déjeme decirle, la palabra siervo parece que nos encanta mucho, ¿verdad? Cuando nos llaman el siervo del Señor. Pero un siervo es un trabajador, es uno que labora para Dios. En realidad, Pablo, siempre que introducía sus cartas, nos hablaba y nos decía: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero esa palabra siervo en el original es la palabra doulos, y eso significa en el original esclavo. En otras palabras, Pablo se identifica a sí mismo como un esclavo del Señor, y eso es lo que verdaderamente somos, porque aunque somos libres en Cristo, en Él somos sus esclavos. Que no le digan, que no le cuenten. Veamos entonces las exhortaciones que Timoteo debería hacer delante del Señor como siervo. Y vamos a lo que es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26, que es lo que nos interesa hablar el día de hoy sobre las cosas que debería hacer Timoteo delante del Señor como siervo. Y dice entonces el versículo 23: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Mire qué tremendo. Ya de antemano nos está diciendo que van a haber personas difíciles. No podemos esperar nosotros que al predicar nosotros la palabra, el verdadero evangelio, no encontremos gente que se oponga a la verdad. Va a haber gente que se opone a la verdad. Ahora, tenemos que identificar nosotros también cuando en realidad es una oposición por ignorancia, porque desconocen el tema, o es una oposición simple y sencillamente porque quieren pleito. Esto es algo que nosotros vamos a tener que desarrollar. Por eso le dice Pablo, te repito, ya lo había dicho anteriormente, pero le dice, te repito, no te metas en discusiones necias. Discusiones necias que ¿qué? Sin sentido, porque solo inician pleitos. A veces hay que mejor callar. Cuando usted escucha algo que está fuera de orden bíblicamente, va a escuchar usted algo que contradice a la palabra de Dios. Pero hay momentos en que debemos nosotros combatir. La palabra nos enseña que nosotros debemos de dar respuesta a nuestra fe, que es lo que nosotros hemos creído, y estamos en todo dispuestos a defender la fe del Señor, la fe cristiana, lo que nosotros hemos creído. Pero hay veces en que es mejor callar, porque lo único que va a provocar son pleitos sin sentidos. Dice, un siervo del Señor, un esclavo del Señor, no debe andar peleando. O sea, que no, la gente no nos identifique a nosotros por peleoneros, por pleitistas, sino que debemos ser, ¿qué es lo que dice aquí? No debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso. O sea, tenemos que tratar a la gente con bondad. Dice, con todos, o sea, los creyentes y los no creyentes. Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. De nuevo, van a haber personas difíciles, pero con esas personas tenemos que ¿qué? Practicar nosotros la paciencia. Y créame que Dios le va a mostrar a usted. Versículo 25, le dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Mire qué excelente. Instruye con ternura
a los que se oponen a la verdad. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tratarlos con ternura, porque tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Ahora, aunque es cierto que debemos instruir con ternura, también es cierto que van a haber ocasiones en las que tenemos que poner el pie y decir, no, eso es un error. Pero de nuevo, Dios tiene que darte a ti el tiempo adecuado para hacerlo, si no, se va a hacer una discusión absurda, sin sentido. Versículo 26. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Mira qué tremendo. Pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Mira qué tremendo. ¿Quién es el que tiene cautivo a la gente que no conoce al Señor? Al inconverso es el diablo. Él es el que los tiene cautivos, cautivados. O sea, ellos han creído, y déjeme decirle de ya. ¿Sabía usted que es más fácil, es mucho más fácil creer la mentira que creer a la verdad de Dios? Esto es un hecho. Si no fuera así, ¿cuánta gente no ya hubiera creído a la verdad? Hemos predicado, usted puede encender la televisión y si usted tiene un buen sentido, usted puede buscar buenas enseñanzas, enseñanzas bíblicas, sana doctrina. Pero también hay un montón de falsedad. Pero ¿qué es lo que la gente se inclina más? Se inclina más a lo falso. Dice, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Satanás nos ha tendido una trampa. Y a menos de que Dios intervenga y nos ayude a salir de esa trampa, jamás vamos a poder escapar de la trampa de Satanás. Veamos entonces, como punto número 1 de lo que Timoteo debería de hacer delante del Señor como siervo, como esclavo. Lo primero es desechar las cuestiones necias e insensatas. Desechar las cuestiones necias e insensatas. Esto quiere decir que debemos nosotros de aplicar un poco de sabiduría. La Biblia nos enseña que hay tiempo para todo. Y a veces hay tiempo en el que es mejor callar. Es mejor callar y dejar que el necio muestre su necedad. En primer lugar, como siervo del Señor, no debe ceder a la tentación de enredarse en controversias carentes de valor y sentido. Hay mucha gente que le gusta solamente enfatizar o hacer ver su punto de vista. ¿Está conmigo? No están interesados verdaderamente en la verdad, solamente es su punto de vista. Esas son controversias carentes de valor y sentido. También las describe como insensatas, es decir, especulaciones infantiles. Y hay muchas especulaciones el día de hoy. Quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16. 1 de Pedro 3, 15 y 16. La palabra de Dios nos dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Se da cuenta? Tenemos que estar preparados para dar nosotros, ¿qué? Una explicación. ¿Por qué creo como creo? ¿Por qué creo de la forma en que conduzco mi vida? ¿Por qué hay ciertas actitudes que rehúso hacer? ¿Por qué lo hago? Bueno, tengo que estar, ¿qué? Tengo que estar siempre, dice la Escritura, siempre preparados. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Comencemos por ahí. Porque los únicos que pueden verdaderamente adorar a Cristo en su vida son todos aquellos que han nacido de nuevo. Son todos aquellos que han recibido ese, podríamos decirlo de esta forma, ese alumbramiento que la palabra de Dios ha venido a encender, a alumbrar, a iluminar su vida. Si alguien les pregunta, y nos van a preguntar, va a haber gente que nos van a, ¿por qué te comportas de esta forma? ¿Por qué haces cierta cosa?
¿Por qué dices esto? ¿Por qué crees de esa forma? Esa es nuestra esperanza. Pero ¿qué dice? Debemos estar siempre preparados. Usted y yo debemos estar preparados. No podemos ser gente que desconoce la palabra de Dios. Tengo que hacer énfasis en esto. Pablo se lo dice a Timoteo. Muchas veces nos están dando atol con el dedo. ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña esto. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque desconoce las escrituras, porque desconoce la sana doctrina. Cualquiera viene y le dice, esto es lo que dice Dios, y se lo creen. ¿Por qué? Porque no conocen la sana doctrina. Versículo 16. Pero háganlo con humildad y respeto. Mire qué excelente. Dios nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan. ¿Por qué? Porque pertenecen a Cristo. Hay formas de poder refutar el error, pero tenemos que hacerlo primeramente ¿cómo? Con humildad. Y una de las grandes formas en que podemos darnos cuenta que una persona está dando una falsa enseñanza, que son orgullosos, les falta humildad. Lo que ellos dicen es la última palabra. Y nosotros criticamos, ¿cierto o no? Nosotros criticamos a ciertas religiones, como por decir la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree en la palabra de Dios, pero ¿quién es el que tiene la última palabra? Ellos tienen al Papa como infalible. O sea que lo que el Papa dice, pone a un lado, echa a un lado lo que la Biblia enseña, porque Él es el que tiene la última palabra. Y me encantaría decir, bueno, eso solamente son los católicos. Pero no, ¿cuántos de nosotros también caemos en la misma cuestión? Cuando la voz de un hombre, cuando la enseñanza de un hombre va por encima de la enseñanza bíblica, estamos peor que los católicos. Que no le digan, que no le cuenten. Pero háganlo con humildad y respeto. Claro, yo respeto, esa es tu opinión, pero esto es lo que la Biblia enseña. ¿Está conmigo? Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan. ¿Porque qué? Porque pertenecen a Cristo. No se trata de evitar toda controversia y debate sobre la fe, algo que Pablo hizo muchas veces a lo largo de su ministerio. De hecho, en una ocasión, Pablo tiene que confrontar a Pedro y se lo dice cara a cara. ¿Qué te pasa? No seas hipócrita, estabas comiendo con todos estos gentiles. Pero como ahora vinieron los fulanitos de allá de Jerusalén, ahora ya te vuelves un hipócrita. Ya no quieres comer con los gentiles. Eso es hipocresía, es decir una cosa y hacer otra. Pablo no tenía pelos en la lengua para poder corregir el error. En Hechos 17, versículos 2 y 3 nos dice lo siguiente: como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Quiero que lo entienda. ¿Qué es lo que usó Pablo para razonar, para discutir? Fue la palabra de Dios, fueron las escrituras. Muchos de nosotros razonamos, pero nuestro razonamiento es simple y sencillamente humano. No hay base bíblica para poder fundamentar mis argumentos. Escuche, como era su costumbre, esta era una costumbre de Pablo y debería ser una costumbre también de nosotros. Pablo fue al servicio de la sinagoga. Muchos ya no vienen a los servicios de la sinagoga. ¿Por qué? Porque ya se les hizo costumbre de no ir a los servicios. Que dice, durante 3 días de descanso seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Yo creo firmemente en esto.
lo que hace que la gente cambie su forma de pensar, que cambie su razonamiento, no es mi intelecto. Escuche, no es mi intelecto. ¿Qué es lo que cambia el razonamiento de la persona? Las Escrituras. Es la palabra de Dios. Cuando yo me confronto con la palabra de Dios, cuando es explicada la palabra de Dios, cuando es expuesta, es entonces cuando se vienen y se derriban todos aquellos argumentos en contra de la verdad. Por eso nos exhorta la palabra a que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es lo que tú crees, no es lo que tú dices, lo muy elocuente y bonito que puedas presentar una mentira, sigue siendo una mentira si es que contradice a las Escrituras, si contradice la palabra del Señor. Seguimos leyendo Hechos 17, 2 y 3. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Me encanta. ¿Qué es lo que hacía? Explicaba y demostraba que Jesús es el Mesías, es el Mesías prometido, es el ungido. A muchos del día de hoy les encanta que les digan el ungido de Dios. Lo siento, el único ungido de Dios es Cristo. Él es el ungido. Y hay que nosotros explicar las profecías y demostrar que las profecías hablaban precisamente del Mesías. Hablaban de que Cristo tenía que venir. Hechos 18:4 nos dice: cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Me encanta. ¿Tratando de qué? De persuadir, de que la gente cambiara su forma de pensar. Y esto creo que también debe ser algo que nosotros debemos de intentar constantemente. Pero cuidado, no trate de cambiar o persuadir a la gente con argumentos netamente humanistas, con ideas, como dijo Pablo, o cuentos de viejas. No, tiene que ser su argumento, tiene que estar basado ¿en qué? En la palabra de Dios. Por eso él cada día de descanso se encontraba ¿dónde? En la sinagoga, discutiendo, argumentando, presentando, explicando la palabra del Señor. Hechos 18:19 nos dice lo siguiente: primero, se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Una vez más, ¿para qué? Para razonar, para que ellos entraran en razón, porque están fuera de razón, porque han creído una mentira. Y Pablo trataba constantemente, siempre en la sinagoga, de razonar con ellos. Pero ¿cuál era la base de su razonamiento? La palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. No pueden ser ideas mías, tiene que ser la Escritura. Un buen siervo de Dios debe saber diferenciar entre ambos y apartarse a tiempo. De nuevo, Dios nos va a presentar momentos donde tengo que pararme firme y decir: no, lo que tú estás enseñando no es verdad. Pero también hay momentos en los cuales es mejor callar y esperar que alguien venga y me pregunte directamente a mí qué es lo que tú crees. Porque recuerde, hay mucha gente que nos está escuchando y la palabra de Dios no es para discutir, es para explicarla. ¿Está conmigo? Pero hay mucha gente que le gusta el pleito y lo único que quiere es presentar a ellos su punto, porque ellos creen que están en lo correcto, aunque estén mal. Número dos, ¿qué era lo segundo que debería aprender Timoteo? Que debería hacer Timoteo
delante del Señor como siervo. Dijimos que primero tenía que desechar las cuestiones necias e insensatas. Pero número 2, tenía que enseñar y corregir con amabilidad. Escuche, tenía que enseñar y corregir con amabilidad. El día de hoy tenemos un desorden increíble en la iglesia. ¿Escuchó bien? Tenemos un desorden increíble en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo de Cristo Jesús. La iglesia, si me permite, no malinterprete, pero la iglesia universal. El cuerpo de Cristo Jesús. Hay que enseñar y hay que corregir con amabilidad. Hay muchas cosas que necesitan corrección. Desde la forma en como nosotros nos vestimos. Muchas veces carecemos de modestia al vestirnos. Y pasan mujeres al altar, casi enseñando todo. Eso es indecencia, pero la iglesia lo ha permitido. Por eso se da cuenta que Pablo le dice a Timoteo que tiene que enseñar y corregir, no solamente enseñar. Ahora entienda, no a mucha gente le gusta corregir. Y hay gente que corrige, pero también corrigen mal. Porque la idea de corregir no es la de condenar a nadie. Quiero que lo entiendan. No es la idea que se sientan mal. No. La idea de corregir es que vuelvan a la sana doctrina. Es que regresen una vez más a lo que es verdadero. Que dejemos los argumentos humanos y podamos ver qué es lo que las Escrituras nos enseñan. Enseñar y corregir. No puedo enseñar si no estoy dispuesto tampoco a corregir. Recuerde, Dios disciplina a todo aquel que ha recibido ahora como ¿qué? Como su hijo. Si no hay corrección, entonces tal vez no soy amado por Dios. Lo repito porque tal vez lo puede malinterpretar. Si Dios no me está corrigiendo, probablemente quizás no me ama. Y usted podrá decir, ¿pero cómo? Sencillo, la Biblia dice que Dios corrige a todo aquel que ha recibido, ¿por qué? Por hijo. Entonces, si Dios no me está corrigiendo en nada, una de dos, o ya soy perfecto, lo cual es una mentira, o Dios no me está viendo a mí como su hijo. Se lo pruebo bien sencillo. Yo corrijo a mi hijo, a mi nieta, porque es mi familia. Pero otro muchacho que anda en la calle, ese es el problema de su papá. Yo no puedo meter porque me voy a meter en problemas si empiezo a corregir a los hijos de otro. ¿Cierto o no? Por lo tanto, debemos entender estas cosas. Dice en Judas 3, y usted podrá decir, Judas 3, ¿3 qué? No, Judas solamente tiene un solo capítulo. Por eso estamos hablando de Judas 3, Judas 1:3. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre en su pueblo santo. Miren qué tremendo. Muchas veces la gente habla tanta tontera y nosotros, en lugar de defender la fe, mire, muchas veces estamos más dispuestos a defender lo mío antes que defender la fe de Dios. Y la gente se burla del Señor y nosotros calladitos, como que no es con nosotros la cosa. Que dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Pablo quería compartir la salvación, pero que dice, sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema. ¿Cuál era el tema? Rogarles que defiendan la fe. Hay que defender la fe que Dios nos ha confiado.
Mateo 11:29 nos dice: pónganse mi yugo. No que éramos libres, pues, y por ahí un yugo. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy ¿qué? Yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mire el gran contraste, porque recuerde, lo que Pablo está haciendo es refutando las malas enseñanzas, falsas enseñanzas a estos maestros falsos. Pónganse mi yugo, dijo Jesucristo, déjenme enseñarles, porque yo soy ¿qué? Soy humilde. Lo que menos tienen estos falsos maestros, estos falsos profetas, es humildad, porque no aceptan el error, no aceptan su error. Dice el Señor: yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán ¿qué? Encontrarán descanso para el alma. ¿Cuándo es que encuentro ese descanso para mi alma? Cuando me pongo el yugo del Señor. Ahora entiende por qué Pablo dice: yo, Pablo, siervo, ¿soy qué? Soy un esclavo del Señor, tengo un yugo, me pongo el yugo del Señor, y es entonces cuando encuentro descanso para mi alma. Primera de Pedro 2, 21 al 24 nos dice lo siguiente: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes, y Él es su ejemplo, y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Mire qué tremendo. El día de hoy hay muchos engañadores. Dice: pues Dios los llamó. ¿A qué nos llamó Dios? A hacer lo bueno. A hacer lo bueno, no a hacer lo malo. Mas sin embargo nos encontramos con una iglesia que hace lo malo, que permite lo malo, que no está dispuesta a enseñar disciplina, a corregir los errores, aunque eso signifique que ¿qué? Que tengan que sufrir. Es que por eso quizás es que no nos gusta corregir. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir, queremos ser populares, queremos que la gente nos admire, pero no nos damos cuenta que eso va contrario a lo que Dios nos pide. Dice: tal como Cristo sufrió por ustedes, y Él es su ejemplo, y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Primera de Pedro 22, 23 nos dice: no respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Mire qué tremendo. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Dios siempre juzga con justicia, y si yo estoy equivocado, Dios me va a juzgar a mí también. Pero lo interesante es que el día de hoy, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Alguien nos insulta, alguien nos trata mal, y vas a ver cómo te va. ¿Eso es bíblico o eso no es bíblico? El Señor no insultaba ni amenazaba con vengarse cuando sufría, sino que dejaba su causa en manos de Dios. Me encanta el gran ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de hoy estos falsos maestros, cuidados, ellos son los intocables. De hecho, conozco pastores que hasta tienen su guarida, tienen sus guardaespaldas. Óigame, ni Jesús anduvo con guardaespaldas. Pero ellos sí, porque se creen ¿qué? Se creen superior a Cristo, orgullosos, lobos rapaces. Versículo 24 nos dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Este versículo no sabe usted cómo lo malinterpreta la gente. ¿Qué dice? Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Para qué? ¿Cuál fue la idea de que Él cargara mis pecados? Para que nosotros podamos estar ¿qué?
muertos al pecado. Ah, pero ¿cuánto pecado hay dentro de la iglesia? ¿Cuánto desorden no hay dentro de la iglesia? Deberíamos ¿de qué? De estar nosotros muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Mas sin embargo vivimos vidas no dignas del Evangelio. Por sus heridas ustedes son sanados. Su finalidad debe ser siempre la de instruir, nunca la de ganar una discusión. Y por eso le dije, tenemos que entender que hay momentos en que es mejor callar. Aunque yo sé que lo que está hablando es un error, es falso, pero tal vez hay otros creyentes que a lo mejor no están capacitados o preparados para escuchar una discusión de ese tipo. Por lo tanto, por amor a ellos, voy a callar, pero voy a orar. Que sea Dios quien se revele a ellos, que sea Dios quien se manifieste a ellos, que les enseñe la verdad de la palabra. Su finalidad debe ser siempre la de instruir, nunca la de ganar una discusión o un argumento. Aunque, como decimos, lo cortés no quita lo valiente, y habrá ocasiones en las que el siervo del Señor también tendrá que amonestar con cierta dureza. Escuche, hay muchas cosas que a veces tienen que ser corregidas en la iglesia y tal vez nos va a parecer duro, pero hay que hacerlo. Hay que parar este relajo que está sucediendo dentro de las iglesias. Alguien tiene que hacerlo. Y lógico, el falso maestro, no, él quiere verse bien, él quiere verse, como decía este loco, ¿va? Si tú luces bien, yo luzco mejor. Ellos quieren lucir mejor. Y por eso no se atreven ni siquiera a corregir algo que está mal. Pero van a dar cuenta delante de Dios. En Tito 1, 11 al 14 leemos lo siguiente. Tito 1, 11 al 14. Hay que callarlos. ¿Escuchó? Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Mire qué tremendo. Supuestamente esta gente debe estar al cuidado de la gente, del pueblo, de la familia de Dios, y sin embargo están más interesados no en la gente sino en el dinero. Por eso no corrigen a nadie, porque se les va el dinero. O sea, si se nos va un buen diezmador, vamos a carecer de finanzas. ¡Qué triste! ¿A dónde hemos llegado? Porque el que suple para mis necesidades no es la oveja, es Dios. Quiero que lo entienda y queden claro. Hay que callarlo porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad. Y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Miren nada más la descripción. Y este es uno de ellos mismos. Todos los cretenses son ¿qué? Son mentirosos. El día de hoy usted habla con una persona del mundo y nos dice exactamente lo mismo. Todos los cristianos son mentirosos. ¡Wow! ¿Será cierto? No. Pero la mayoría sí. No se sorprenda. No se sorprenda cuando sus hijos no quieren seguir el Evangelio, porque tal vez vieron en usted una mentira. Incluso uno de sus propios hombres, dice un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles. Miren qué tremendo. ¿Por qué eran animales crueles? Que no les importaba el rebaño, no les importa. Lo que les importa es ¿qué? Es la lana del rebaño, vaya la redundancia, la lana, el dinero.
Son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. ¡Wow! Versículo 13. Es la verdad. Es la verdad. Así que repréndelos. ¿Cómo? Con severidad, para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención ¿a qué? A mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. ¿Escuchó bien? Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos líderes, pastores que se han apartado de la verdad. Que dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es que es amor, no amor al dinero, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Este es el fruto que el Espíritu Santo de Dios produce en un nuevo creyente, en una nueva criatura, en uno que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado. No me diga que usted ha sido regenerado cuando usted no tiene amor por la gente, le interesa más el dinero, la lana de la gente. Cuando usted no siente alegría, cuando un no creyente se convierte. Ah, no, pero ese fue de la iglesia aquella. Ah, ahora tú tienes su propio reino entonces. Yo trabajo para el reino de Dios, no para el reino de ninguna denominación ni de ninguna persona. Paz, paciencia, gentileza. Primera Samuel 8:7 nos dice lo siguiente. Primera de Samuel 8:7. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti, ya que no quieren que yo siga siendo ¿qué? Su rey. Mira qué excelente. Cuando yo expongo la palabra de Dios, cuando la explico, cuando la predico, cuando la comparto y la gente no quiere nada, no tengo por qué sentirme mal, porque no me están rechazando a mí, están rechazando a Dios mismo. No quieren que Jesús reine en sus vidas. El Señor también nos dijo que no echáramos las perlas ¿a quiénes? A los cerdos. ¿Qué son perlas? Bueno, esta es una perla de gran precio, el Evangelio. No tengo que tirarla, se la voy a predicar, les voy a enseñar, pero si ellos no quieren y rehusan, ¿para qué seguirle? ¿Escuchó? ¿Para qué seguirle? Ya que no quieren que siga yo siendo ¿qué? Su rey. Dios quiere ser el rey de nuestra vida. ¿Qué es lo que hace un rey? Un rey gobierna, un rey controla, un rey dirige, gobierna. Si Cristo es el rey de mi vida, entonces yo ya no me mando a mí mismo. No puedo hacer lo que a mí se me venga en ganas. Pero muchos siguen como Chente Fernández. Pero yo sigo siendo el rey. Y yo mando mi vida. Y yo digo cómo voy a vivir. No me interesa lo que la Biblia diga. No somos llamados a defendernos a nosotros mismos, sino la causa de Dios. Marcos 3:20 al 30 nos dice, y ya vamos terminando. Marcos 3:20 al 30 nos dice, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Mire, y nos pasa muchas veces. A veces por estar metidos tantos en lo que es la cuestión de la iglesia, a veces ni tenemos tiempo para comer. Dice, versículo 21, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Y lo mismo van a decir de nosotros, ¿verdad? Entre más tiempo pasemos en la iglesia,
aunque tiene que haber un balance, déjeme decirlo. Pero entre más tiempo pasemos en la iglesia, la gente va a pensar que estamos locos, están fuera de sí. Versículo 22. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Satanás. Mire qué tremendo. Está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. ¡Qué tremendo! Esto hablaban de Jesús. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará ¿qué? Acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Que dice, nunca sobrevivirá. 27. Permítanme darles otra ilustración. Quien tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. 28. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Miren qué tremendo. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. ¡Wow! Cuando le acreditamos al Espíritu Santo una obra que no es de Él, cuando hablamos mal del Espíritu Santo, y hay tantas aberraciones del día de hoy que se le atribuyen al Espíritu Santo, que en realidad no es obra del Espíritu Santo. Versículo 30. Les digo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu maligno. El Señor no estaba poseído por ningún espíritu maligno. Él era Dios en carne. Los que tenían un espíritu maligno eran aquellos que lo acusaban. Igual el día de hoy nos van a acusar a nosotros cuando estemos firmes en la palabra de que somos nosotros los que estamos mal, nosotros somos los endemoniados. Te dejo con estos dos últimos versículos. Isaías 53, 7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra, hablando de Jesús. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¡Qué tremendo! Y nosotros, no, tú me haces una y me la pagas, y te pongo en ridículo delante de todo el mundo. Oh sí, qué gran pastor eres, qué gran líder espiritual. Juan 2:15 nos dice, para aquellos que es que Jesús es amor, Dios es amor. Pues sí, mira qué gran amor tenía el Señor acá. ¿Qué dice? Jesús se hizo un látigo. Este es el amor de Jesús. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Mire qué tremendo, expulsó a todos. Pero que no, el Señor quiere que todos vengan al templo, porque los está expulsando. Que dice, echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Ese es Jesús, el Dios de amor. Sí, pero es que habían hecho un mercado, han hecho un comercio igual al día de hoy con el Evangelio, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque también están jalando de ahí ciertas ganancias. Tristemente,
Con demasiada frecuencia nosotros también luchamos con ardor cuando se trata de defender lo nuestro. Y permanecemos impasibles cuando se trata de defender el honor y la palabra de Dios. Yo no voy a cambiar la palabra de Dios por nada. Quiero que lo entienda. Yo voy a seguir predicando lo que Dios me ha mandado a predicar, que es su palabra, no ideas humanas, no filosofías huecas de hombres, no historias de viejas. La palabra es mi máxima autoridad. Que Dios nos ayude a dejar de defendernos a nosotros mismos y defender el honor de nuestro Dios, su palabra. Ahí donde está, ¿por qué no? Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.